invitados que hoy están con nosotros. Me parece ser que son parece suyo, ¿verdad, Rosario? Mi hermana, Ok, mucho gusto tenerlos aquí en casa. Bienvenidos. Y bueno, todos los que ya somos de casa, hay lugares acá adelante que se quieren pasar porque parece que estamos muy amontonados allá atrás. Hay mucho lugar acá, ¿eh? Hay 3, 6, 9, hay muchísimo. Pásense para acá, no se preocupen, no vamos a estar como en la escuelita, ¿se acuerdan? Hasta atrás, todos. Para que no nos vaya a regañar el maestro. Pero bueno. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de estar todos hoy nuevamente reunidos. Hemos hecho muchas aclaraciones acerca de cómo se está moviendo la geopolítica o el mundo en general, ¿verdad? El mundo está pasando crisis de muchas formas, sociales, culturales, políticas, religiosas, están pasando crisis muy tan tremendas que hoy están repercutiendo a la humanidad. La humanidad está siendo obviamente parte de este proceso de transición que se está dando en una situación tan crítica, tan difícil que se está viviendo en todos los países del mundo. Pero, ¿cuál es la verdad que nosotros necesitamos? ¿O nosotros estamos todavía, como muchas personas, ciegos a la verdad? ¿Será que nosotros estamos todavía cautivos en muchas de las condiciones humanas, religiosas, políticas, a las cuales la misma humanidad está inmersa? ¿Será que estamos nosotros detenidos también sin avanzar de una forma de la verdad o a través de la misma verdad que es Jesucristo? ¿O nos hemos estancado? ¿Quién nos da a nosotros el conocimiento? ¿Quién nos da a nosotros la revelación? ¿Quién nos dirige a nosotros como hijos de Dios? ¿Por qué? Porque hoy la sociedad está siendo devastada por ideologías, conceptos humanistas, por conceptos ultra conservadores, religiosos y no se diga políticos. Estamos viviendo hoy en día caos y nosotros ¿hacia qué rumbo vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿A dónde se dirige la humanidad? Con todo esto que estamos viviendo. La Escritura, la Biblia nos enseña y nos dice: mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Y el conocimiento ha sido hoy, en verdad, un estandarte, una bandera para poder salir de la oscuridad o del lugar donde estamos. Pero tenemos que ir, obviamente, a la palabra profética más segura. Es aquí donde encontramos la dirección de parte de Dios a la humanidad y a todos los problemas universales. Es aquí donde vamos a encontrar la sabiduría de parte de Dios para que el conocimiento que lo revela Dios, lo da Dios, sea nuestra forma de vivir cotidianamente. Hoy, de acuerdo a lo que hemos estado viendo y obviamente en los temas que hemos estado repasando, les quiero dar un tema muy particular que hace como 4 años lo dimos y a muchos hermanos les sirvió muchísimo. Yo lo he tomado como parte de mi vida personal porque es algo extraordinario, donde si sabemos que la Biblia nos habla de qué es lo que va a pasar más adelante, porque la Biblia es la única que nos habla del futuro. La Biblia es el pasado, el presente y el futuro, es todo la Biblia encerrado. Entonces, ¿a dónde tenemos que acudir para que nos diga Dios qué está sucediendo, verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Y a quién se lo va a revelar?
¿O a quién se lo va a decir Dios? ¿Verdad? Pues aquellos que le busquen con todo su corazón. Dios te lo puede revelar a ti. No nada más a los pastores, a los siervos de Dios que están predicando. No, a ti te lo revela Dios. Porque Dios se revela a toda su humanidad, a toda la humanidad. Nada más, lamentablemente, pues a veces no leemos la Biblia y pues ¿cómo me va a revelar Dios? Dios no revela a aquel que no le busca. De mañana tú le buscas, de mañana lo encuentras. Este tema muy particular que yo les estoy comentando, sé que les va a servir muchísimo y van a encontrar mucho entendimiento de por qué causa o por qué les está sucediendo lo que les está sucediendo o nos está sucediendo a muchos de nosotros y sobre todo a la humanidad en general. Pero es muy importante que pongas mucha atención en los pasajes que vamos a leer y sobre todo a la revelación de parte de Dios. Fíjense, acompáñenme por favor en el libro de Jeremías, capítulo 33. Vamos a leer del versículo 1 al 8, por favor. El libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 1 al 8. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Ya le había hablado una vez, esta es la segunda. Estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, dice, ¿verdad? Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de la casa de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Es interesante cuando la palabra nos habla de algo que sucedió pues 1000 años antes de Jesucristo. Jeremías era un profeta de Dios que le estaba revelando las cosas a través del Espíritu Santo y él estaba en el entendido que le iba a llegar una información, ¿verdad?, de parte de Dios. Le iba a llegar a Jeremías esa información y él ya estaba listo para recibir esa información, porque Jeremías era un hombre que buscaba a Dios todos los días, y al buscar a Dios todos los días tienes la comunión para que Dios te empiece a revelar. Por eso Dios le dijo claramente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, fíjense, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, son cosas que nadie conoce, ¿verdad? O que no conocemos muchos de nosotros. Pero se la va a revelar ¿a quién? A quien le busque. A quien le busque, a quien esté con él. Y en ese punto, fíjense, vamos al libro de Amós, por favor. Capítulo 3, versículo 6 y 7. El libro de Amós, capítulo 3, versículos 6 y 7. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Son preguntas, Fíjense, y fíjense cómo responde Dios. Porque no hará nada Jehová el Señor, sino que revele su secreto a su siervo los profetas.
Y podríamos decir, ¿existen los profetas hoy? Claro, como tal, de la predicción profética no existe. Que puedan predecir el futuro y demás, eso no existe, esos no son profetas. Esas personas son profetas. ¿Quieren ver quiénes son los profetas en estos días? Miren, porque vamos a entrar en el tema y estos tres pasajes que les estoy dando son muy importantes para ello. Miren, vamos a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Dice la palabra de Dios: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es interpretación humana. Fíjense. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspiradas por el Espíritu Santo. Espero que me lo comprendan. Miren, ¿cuántos de aquí saben que esta es la palabra de Dios? ¿Sí? La palabra de Dios, obviamente, está desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, los 66 libros, están claramente escritos por hombres inspirados por el Espíritu Santo, al cual les reveló lo que tenían que escribir. ¿Ok? Bueno, esos hombres que lo escribieron lo dejaron para testimonio de nosotros. Ahora, nosotros, quienes estamos en estos tiempos, podrías decir, si la Biblia está cerrada, no hay profecía que se pueda transmitir. ¿Están de acuerdo? Yo mi casa la tengo cerrada, pues ¿cómo voy a entender lo que Dios quiere para mí o para el pueblo o para las naciones? No hay forma. Pero cuando tú vas a la Biblia, ¿sí?, vas a la profecía más segura y en ese momento te conviertes en un lector profético. ¿Sí me entienden? Tú te empiezas a convertir en un lector profético porque es la profecía en la cual tú estás leyendo. ¿Sí? No te conviertes en un profeta como tal, en un lector profético, un lector de la profecía, que es la profecía más segura, a la cual así nos dice la Escritura, ¿verdad? Que tenemos que estar teniendo primero que ninguna profecía de la Escritura de interpretación privada, sino divina, y luego, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Sí? Esto Dios te lo está revelando a ti, me lo está revelando a mí. Cuando lo leo, Dios me está hablando a mí o te está hablando a ti cuando tú estás escuchando. ¿Sí? Cuando tú escuchas la palabra de Dios que yo estoy leyendo o que tú estás leyendo, te estás convirtiendo en un lector profético al cual Dios te está revelando la bendición que va a traer, ya sea en el presente, en el futuro. ¿Sí? Bueno, miren. ¿Tú sabes por qué te está pasando lo que te está pasando? Muchos dicen, ay Señor, es que no entiendo qué me está pasando. ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué? Se los acabo de decir. ¿Por qué no leemos las Escrituras? No leemos las Escrituras. Y lamentablemente quieren depender de quienes leen las Escrituras. Y una congregación que depende del pastor no avanza. No avanza. Debe de ser una congregación independiente con el propósito de bendecir a Dios por medio de tu vida en lo individual. No pueden depender de una persona que está al frente. Tienen que ser ustedes los que vayan a buscar a Dios. ¿Sí? Obviamente nosotros estamos para guiarlos, para dirigirlos y decirles, miren, este es el camino, ¿verdad? Por aquí síganle, pero ustedes tienen que ser los primeros en buscar la palabra profética. 3 elementos que les acabo de dar muy importantes. Ahora les voy a dar algo de lo cual se van a sorprender y
te vas a dar cuenta por qué te está pasando lo que te está pasando, por qué está pasando en el mundo lo que está pasando, pero tienes que ver en la dirección correcta hacia lo que Dios quiere para tu vida personal primero, y luego tu vida familiar, luego tu vida congregacional, y luego tu vida local. Así nos vamos hasta la vida del país. ¿Por qué el país está como está? Dice la Escritura que la maldad en estos tiempos va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar la maldad? ¿Se acuerdan? Por corazón. Porque el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos se va a enfriar, y al enfriarse el amor, pues ya no tienes compasión. Ya nada más la gente busca lo suyo. Ya no buscan el ayudar a alguien. Entonces, ¿qué sucede? Que Dios nos da la palabra profética más segura. Yo sé que a algunos de ustedes no le van a entender, y estoy de acuerdo. No le van a entender mucho, ¿verdad? Pero de aquí a unos 2 años, si lo siguen leyendo, lo van a entender. Y si no, les dejamos el video para que lo vuelvan a estudiar, y van a ver cómo sí lo van a entender, porque buscan al Señor. Espero que les sirva de mucho estas 6 fases de revelación que Dios tiene para tu vida. Y esto es por los acontecimientos que están pasando en Israel, por los acontecimientos que están pasando en el mundo, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Portugal, en todas partes, en México. ¿Cómo se están moviendo las cosas? ¿Cómo se están moviendo las cosas en tu vida? Personales, ¿verdad? Vamos a ver qué Dios nos habla. Primero, acompáñenme en un versículo que vamos a entender un poquito de palabra profética más segura. Isaías capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, 21. Dice la palabra de Dios. Entonces, acuérdense que esta es la palabra profética más segura, ¿verdad? Y quien nos está hablando es Dios a través de su palabra. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas estas palabras. Este es el camino, andad por él, ya sea que vayáis a la derecha o a la izquierda. Fíjense cómo Dios nos está hablando. Dice que Él nos va a hablar, porque vamos a oír palabras hacia qué rumbo tienes que dirigirte, ya sea que sea a la derecha o a la izquierda. Pero tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Sí? Bueno, cuando tú aprendes a escuchar la voz de Dios, dices, sí, Señor, sí, cierto, para acá no voy. Me voy para donde tú me dijiste. Porque si me voy para acá, recuerden, le estoy errando al blanco, ¿verdad? Y esa es la palabra que Alfredito daba del pecado. El pecado es errar en el punto que es Jesucristo. Si yo me separo de Jesucristo, estoy errando. Si me separo de Jesucristo, estoy pecando. Entonces Dios te va a dar una línea de obediencia para que te diga, vas por este lado. ¿Cómo lo vamos a entender? Porque hoy, en este mundo tan difícil que estamos viviendo, Dios nos promete, si se dan cuenta, el conocimiento por revelación. Por revelación. A todos y cada uno de los que estamos aquí, nos promete que nos va a dirigir por medio de su palabra. Él va a revelar sus planes divinos, su sabiduría, su conocimiento y sobre todo las circunstancias que estamos viviendo. Escuche nuevamente, dice, entonces tus oídos oirán a tu espalda estas palabras. Este es el camino, andad por él, ya que vayas a la derecha o a la izquierda. Cuando Dios revela un plan, nosotros le pusimos 6 fases de revelación, a través de las cuales vamos a ver el desarrollo de ellas por medio del libro de Lucas. Si me acompañas, el libro de Lucas,
capítulo 1. Vamos a leer del versículo 26 al 47. ¿Ya lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Al sexto mes de embarazo de Elizabeth, Dios envió al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret. El ángel se le apareció a una joven llamada María, una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José. Se lo estoy leyendo en palabra de Dios para todos, que es un poco más entendida, ¿sí? Dice, de la familia de David. El ángel entró al lugar donde estaba la joven y le dijo: hola, el Señor está contigo y quiere bendecirte. Pero lo que te digo, dijo el ángel, lo que le dijo el ángel la dejó muy confundida y se preguntaba: ¿qué podría significar esto? El ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios está contento contigo. Escúchame, quedarás embarazada y tendrás un hijo, a quien le pondrás por nombre Jesús. Tu hijo será un gran hombre, será llamado el Hijo del Altísimo. El Señor Dios lo hará rey como a su antepasado David. Reinará por siempre sobre todo el pueblo de Jacob, y su reinado no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo puede suceder esto, verdad? Nunca he estado con ningún hombre. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que va a nacer se le llamará Hijo de Dios. También escucha esto: tu pariente Elizabeth, aunque es de edad avanzada, tendrá un hijo. Decían que no podía tener hijos, sin embargo, está en el sexto mes de embarazo. Para Dios nada es imposible. María dijo: soy sierva del Señor, que esto suceda tal como lo has dicho. Y el ángel se retiró. Entonces María se levantó y se fue deprisa hacia los cerros, a un pueblo de Judea. Fue a la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Cuando Elizabeth escuchó el saludo de María, el bebé saltó dentro de ella. Entonces Elizabeth se llenó del Espíritu Santo y gritó: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido el bebé que tendrás. ¿Quién soy yo para que la mamá de mi Señor venga a verme? Cuando oí tu saludo, el bebé dentro de mí saltó de alegría. El Señor te bendecirá porque creíste que sucedería lo que Él te dijo. Yo creo que muchos hemos leído estos pasajes, ¿verdad? Pero ¿cuándo tú le has puesto atención como una palabra profética de la cual Dios te revela? Porque recuerden que toda esta palabra es profética. ¿Cuándo le has puesto atención para que Dios te revele a través de esta palabra que escuchaste ahorita? Cuando Dios nos da la palabra, pero hay veces que no nos ponemos o nos sentamos a escucharla, ¿no? Y a entenderla como debería de entenderse. ¿Por qué? Porque la leemos a veces como un libro común. No nos paramos y nos detenemos en el punto donde Dios nos empieza a hablar con la revelación del Espíritu Santo. Recuerden que eso es palabra que no se interpreta humanamente. A ver, espero que me vayan comprendiendo. Yo les dije que muchos de ustedes no me van a entender, pero está bien. Yo sé que se les va a quedar la semilla en el corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que no es de interpretación humana. Cuando yo quiero interpretar la palabra de Dios con mi entendimiento, choca con mi cultura, porque somos diferentes culturalmente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con lo que acabamos de leer? Miren lo que vamos a leer. En la fase 1 de la revelación, si se dan cuenta,
le dice, el del 28 al 29 le dice, cuando entró a donde ella estaba, dijo, te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba, ¿qué clase de salutaciones sería esta? ¿Verdad? Bueno, esa palabra vejación es de un origen latín, vexación, así se pronuncia, y significa el hecho de vejar, es molestar a otra persona, maltratarla, humillarla o hacer que sufra padecimientos, denigrándole en su condición humana. Esa palabra vejación la turbó, ¿sí? O sea, la sacudió. Dijo, ¿qué es esto que me está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Y cuando empezó a experimentar, dice que el ángel se le apareció por la primera vez a María. Y ella quedó turbada, sacudida, no sabía qué estaba pasando. Su espíritu se empezó a decir, bueno, ¿y qué sucede? ¿Verdad? ¿Saben por qué? Porque cuando Dios tiene un plan, Dios quiere dar una nueva dirección a la dirección que tú estás tomando. Porque muchas veces nosotros, yo les dije, ¿verdad? Oír una voz atrás de nosotros, Isaías, que acabamos de leer. Escuchar una voz, si vas a la izquierda o a la derecha. Entonces muchas veces decimos, ay, es que yo estoy haciendo bien, y te vas por un camino. Entonces, ¿qué hace el Señor? Te sacude para que le pongas atención. Dice, ey, por ahí no es el camino. Por ahí no es el camino. Y te mete en un problema familiar, te mete en una enfermedad, te mete en una situación de lucha personal, en una dificultad. Él, Dios, permite que seas turbado y sacudido dentro de las circunstancias. ¿Para qué? Para ganar su atención. Dios lo hace con ese propósito. Ese es el primer paso que hace Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte una nueva dirección. Para que a través de la turbación, a través de las circunstancias, empieces, o a través de los problemas, empieces a dirigir nuevamente tu atención hacia Dios. Fase 2 de la revelación. Entonces el ángel le dijo, no temas, María, porque he hallado gracia ante Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ya cuando Dios gana la atención de la persona, a través de las circunstancias o de la vejación, como lo decíamos, Él va a empezar a revelar su plan. Si no tiene tu atención, no va a revelar el plan. Esa es la segunda fase de la revelación. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué quiere decir cuando tú clamas? La palabra clamar es, desde lo más profundo del tórax, es exclamar. Desde las entrañas del estómago, hagan de cuenta que hacen clamo, o sea, como gritarle a Dios. ¿Se lo explico? Y cuando tú le clamas, dice, y yo responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no vas a conocer si andas en el cine, si andas en el celular, si andas en el trabajo perdiendo el tiempo, si andas echando chisme, si andas metido en problemas, si andas... Yo no te voy a revelar ahí. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Un espíritu turbado, María enfocó su atención en lo que el Espíritu Santo le empezó a revelar el plan. ¿Y cuál era el plan? Que sería la madre del Mesías. ¿Sí? Fase número 3. La excitación. Esa palabra excitar se refiere
es como un sinónimo de perplejo, incierto, desconcertado, sorprendido, vacilante, confuso. Esa palabra vejación, ¿sí? Entonces fíjense, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? No sabía, estaba perpleja, estaba confundida. Y decía, ¿cómo? No sé si les haya pasado a ustedes, ¿verdad? Que dicen, ay, no sé qué me está pasando. Ay, no sé por qué tengo estos problemas. Ay, no sé que me quedé sin trabajo. Ay, no sé que me está peleando con el vecino, con la familia. ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Porque Dios quiere llamar tu atención y quiere turbarte a través de esa situación para que empieces a tomar una decisión. ¿Por qué? Porque dice en el 34 versículo, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto que Dios te va a revelar, no? Porque yo no conozco varón. Entonces tú le dices, Señor, pero pues yo tantos problemas que tengo, ¿cómo va a ser esto? Que me vas a sacar de este problema, si debo tanto dinero, si tengo pleitos con esto de años, ¿cómo va a ser que me saques de un día para otro? Y acuérdense de esa palabra, ¿para Dios acaso hay algo imposible? O sea, espero que me vayan entendiendo, ¿verdad? María, cuando empezó a sentirse así, acepta la revelación. María acepta la revelación. Aunque ella cuestionó, ¿cómo puede ser esto? ¿Sí? Cuando Dios revela la nueva dirección para tu vida, frecuentemente nos agobia. Frecuentemente nos agobia. Ustedes pueden sentirse débiles, frágiles, tristes, angustiados, porque aparte de ahí, si no has entendido que Dios ya te quiere hablar, entonces tu razonamiento está chocando con tu fisiología, porque dices, ay, es que me desvelé anoche, ay, es que estoy cansado porque no he comido bien, ay, estoy triste porque me enojé con mi prima, o mi primo, o mi esposo, o mi esposa. ¿No sabes que Dios dice que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad? Y si Él te quiere poner tristeza en tu corazón para que le busques, lo va a hacer. Que tú no entiendas los pensamientos de Dios y que yo no los entienda porque dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Él tiene el ajedrez ya ganado de las dos partes y tú apenas estás pasando el alfil. Y Él ya te dijo, jaque mate aquí, 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 aquí. Ni te muevas porque yo ya sé cómo vas a caminar. Él ya sabe, antes de lo que yo piense, lo que yo voy a decir. Entonces, quiere decir algo interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Y tenía razón María, ¿verdad? Porque imagínense una mujer que de repente sea preñada. Te digo, oye, ¿qué pasó? ¿No? Pues obra del Espíritu Santo nada más María, ¿no? Pero en esos tiempos no existía el Espíritu Santo todavía. El Espíritu Santo todavía no había llegado hasta el día de Pentecostés. Llegaban los profetas y salía el Espíritu Santo, pero de repente dice, vas a ser llena del Espíritu Santo y el fruto que caiga, la semillita que caiga en tu vientre, va a ser obra de Él. Entonces María dice, no puede ser, porque a las mujeres que andan con otros varones antes de casarse las matan. Entonces imagínense la turbación que traía en su mente. O sea, María estaba pero sacudida, porque decía, a ver, el ángel me dice esto, pero mis leyes y todo lo demás dice que si yo llego con mi pancita y me ven antes de casarme, me van a matar. ¿Se fija cómo estaba luchando María, ¿no? Era impresionante, ¿no? Pero su fe, por eso dice, estaba sacudida, no sabía qué hacer. Por eso, en la fase 3, hay dos cosas que suceden cuando Dios te sacude. Usted va a empezarse a preguntar las razones, o te vas a empezar a excusar por todos los motivos, ¿verdad? Y te vas a preguntar, ¿será que Dios me muestre los detalles de su plan para con mi vida?
vida? Te vas a empezar a preguntar, ¿será? ¿Verdad? Pero es porque luchas contra ti mismo. Algunas personas que Dios las sacude y las deja en la vejación o la excitación, o sea, en el sacudimiento, más tiempo. ¿Saben por qué Dios las deja más tiempo en algunos casos? ¿O por qué muchas personas pasan años en esos casos? ¿Sí saben o no? Sí saben. Porque muchos de nosotros no podemos aceptar lo que Dios está haciendo. Y nos quedamos a veces como los hebreos en el desierto, 40 años sin entender el propósito de Dios. Y aún así, los hebreos, la primera generación, no pasó a la tierra prometida. Imagínense cuando Dios te empieza a revelar y tú no le entiendes qué está sucediendo, te puedes pasar desde un día hasta 25 años, 30 años, 40 años sin entender el problema de la familia. El por qué tengo problemas con mi esposo. El por qué mis hijos son tan rebeldes. Digo, aquí no se dice palabra rebelde, ¿verdad? Aquí se dice que los hijos son obedientes. Por fe. Aunque veamos lo contrario, ustedes a la meta, por fe, ¿verdad? Son obedientes los hijos, ¿sí o no? Y los papás luego ven a los hijos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Y tú como hijo con el padre? ¿Verdad? Bueno, miren, tenemos que aprender a que si Dios te llamó la atención, voltear luego a Dios. Porque si no te vas a pasar años en ese punto. Y en la fase 4 empieza la resignación, que es lo más hermoso. Cuando tú te resignas y dices, Señor, me está pasando lo que me está pasando, posiblemente por mi ley de la siembra y la cosecha. A lo mejor estoy pagando lo que yo sembré. Esa es una. Pides perdón a Dios, la cosecha pasa, la cosecha pasa en tu vida, ya cosechaste lo malo que tú sembraste, pero empieza la nueva cosecha. Esa es una. Y la otra, tú empiezas a resignarte. Y fíjense cómo lo dice en el versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase. ¿Lo están leyendo? Hágase conmigo conforme ¿a qué? A tu palabra. ¿No dice eso el Padre nuestro? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sí o no? Sí. ¿O es el Padre nuestro? Hágase mi voluntad, Señor, porque aquí en mi casa y en todas partes yo mando. Esa es la voluntad humana, ¿verdad? Miren, cuando María acepta la resignación, rápidamente pasa. Por eso yo les digo que tienen que estar bien atentos y alertas. ¿Por qué? Porque cuando María recibe y acepta la resignación, de la turbación, de la vejación, del sacudimiento, de la situación que estaba viviendo, pasa rápidamente la resignación y el plan de Dios se le empieza a revelar. Esto significa que ella se resigna y pone su voluntad en manos de Dios. Y empieza a través de la resignación a aceptar el plan de Dios. Fíjense, a aceptar el plan de Dios. Ella empieza a dejar sus propios planes, ¿verdad? Sus propios planes, deseos, y acepta la nueva dirección de parte de Dios a su vida. No sé cuáles sean tus planes, no sé cuáles son tu dirección que tienes, objetivos y metas en la vida, pero depende de ti para saber si realmente estás dentro de la voluntad de Dios. La fase 5 es la comprobación. La comprobación. Hay que comprobar si realmente es de Dios, ¿están de acuerdo? Porque si también el enemigo se viste como ángel de luz y te puede engañar. Entonces tienes que comprobarlo. Y le dice en el 45, bienaventurada la que creyó. Ahí está la clave.
la que tuvo fe. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le ha sido dicho de parte del Señor. A través de la fe, tú le abres la puerta a Dios para entrar a tu vida, hacer el plan divino en tu vida y que tú sometas tu voluntad, tus deseos a Dios. Y ese plan se va a empezar a redirigir. Vas a empezar a dejar muchas de las circunstancias que tienes que nos agradaban, ¿verdad? A muchos nos agradaba tomar, fumar, drogarnos, mentir, engañar, el chisme. ¿Les sigo? ¿No, verdad? Bueno, todo eso nos gustaba a muchos de nosotros, ¿verdad? Pero ahora en Cristo dice, ya deja todo eso, ya deja todo eso. Y al dejar todo eso, volteas los ojos a Dios y miras y fijas la dirección en Él y el plan de Dios empieza a llevar a cabo en tu vida. A lo mejor algunos de nosotros dirían, no, pues es que yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, aquello y otro. Está bien, pero ahora Dios te quiere llevar a otro nivel, porque la palabra de Dios dice que Él nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. ¿Y qué sucede? Entonces, no nada más las personas que están en situaciones así difíciles como en ese tipo de pecados tan fuertes, o todos son fuertes, acuérdense, para Dios no hay pecado chico y grande, todos los pecados son pecados para Dios. Y aquí es una de las grandes oportunidades que Dios nos da. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros nos hemos santificado, pero Dios nos dice, santifícate más. Santifícate más. Y en esta fase de comprobación, Dios comprueba y confirma su plan. Es cuando María queda embarazada y le empieza a revelar que esa comprobación, ¿sí?, se llevó a cabo por su fe. Si María hubiera dicho, ¿qué es esto? No entiendo, no quiero nada, no se hubiera llevado a cabo el plan. No se hubiera llevado a cabo el plan. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese, esto está interesante, ¿eh? Que si Dios me habla y a oídas estoy oyendo la voz de Dios, no te vayas por acá, vente por acá, y yo me quiero seguir para mi vida personal, mis gustos, mis deseos, me atrapa el mundo y demás, estoy dejando el plan de Dios. Y cuando dejo el plan de Dios, entonces, en ese momento, yo le estoy diciendo a Dios, ahorita no quiero nada contigo, no me molestes. Y te vas a quedar en ese tiempo o en esa etapa. ¿Cuántas personas o cuántas familias en México, no, y no nada más en México, en el mundo, ¿verdad?, pasan años y años y años con problemas familiares? Aquí ninguna. Amén. En esta congregación. Aquí no existe eso, problemas familiares. Y si existen, vaya Dios, ¿verdad? Yo no sé. Solamente Dios y ustedes, cada quien sabe. Pero aquí no existe. ¿Por qué pasamos tantos años en ese suplicio? ¿Por qué pasamos tantos años en querer o en estar fundados en una tradición, en una cultura que me lleva a la perdición y no a Cristo? ¿Por qué sigo atrapado? Porque hay veces que Dios les habla a la gente por medio de accidentes, por medio de problemas familiares, y no voltea los ojos a Dios. Él es el que hizo todas las cosas, por Él fueron hechas y para Él seguirán siendo hechas. Y sin Él, nada, absolutamente de los que estamos aquí y de las cosas hubiese sido hecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios tiene el control aún de la hoja del árbol que cae al piso. ¿Qué quiere decir? Que tiene el control de tu problema. Pero Él deja que el problema siga mientras tú no le des el control a Él. Porque tú quieres seguir controlando a tu esposa, a tus hijos, a todos en general los quieres seguir controlando. Deja que Dios se encargue. Ten fe en lo que hizo María, que se encargue Dios. Si tú no lo dejas a Él obrar, tú vas a seguir luchando años y años y años y años y no vas a saber ni por qué, porque Dios no te va a revelar. Fase número 6. La exaltación. Y María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿Qué le estaba dando?
al aceptarlo, al reconocerlo, al decir ya, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, le dice al Señor, Señor, eres tú maravilloso, grande, exaltado, glorificado sea tu nombre. ¿Verdad? Se regocija en el plan de Dios y dice, ya Señor, ya aprendí, hágase tu voluntad y no la mía. Y cuando se postra delante de él, dice que la gloria de Dios bajó sobre María. ¿Qué quiere decir? Que así de la misma forma tú vas a reconocer, y en el momento que tú te humilles delante de Dios y reconozcas que realmente Dios es el que tiene el control de tu vida, y le dices, Señor, te dejo en tus manos el control de mi vida, de mis hijos, de mi esposa, de todo, Señor, hágase conforme a ti, según tu voluntad en mi vida. Y en ese momento el Espíritu Santo va a caer sobre ti y va a decir, ya entendiste, hijo, ya entendiste, hija, ahora no te preocupes, hay cosa imposible que yo no pueda hacer. Y Dios te va a contestar, va a decir, no te preocupes del problema de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, económicos, sociales, no te preocupes, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Es ahí donde esa palabra final escucha su voz. Nos dice en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Ya con esto estoy cerrando, hermanos. Dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, planes de bienestar y no de mal, para daros porvenir y esperanza. No me digan que el estar tantos años en pleito con la esposa, con el esposo, la familia, son planes de Dios. Pues claro que no. Vean lo que dice Jeremías, la palabra profética más segura, la dirección por la cual Dios te quiere bendecir. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, Dios mismo te está diciendo el contexto con el cual tú puedes salir de tu situación, de la situación personal, de la situación familiar, situación nacional. Dios te lo miren, hagan de cuenta que estamos escuchando la voz de papá o mamá acá atrás. No te vayas por ahí, hijo, te vas a caer. Y me voy por ahí y me caigo, ¿verdad? Y Dios te dice, no te vayas por ahí, hijo. ¿Por qué? Porque si te vas por la perdición, vas a caer tarde o temprano. Y luego nos dice en Salmo 48:14. Salmo 48:14 nos dice, porque Dios es nuestro Dios, eternamente y para siempre. Por siempre nos guiará. Ay, válgame el Señor. Y no nos dejamos guiar. Bueno, si tú quieres seguir pasando lo que estás pasando, pues no te dejes guiar por Dios. Él dice que siempre nos guiará. Y Él no es hombre para mentir. Él siempre nos dice la verdad. Y fíjense cómo concluyo con lo que les voy a decir. En Apocalipsis 7:17 nos dice, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios está callado porque tú no le buscas. Dios no escucha mi voz, según yo, ¿verdad? Porque sí lo escucha. Dios todo lo escucha. Porque yo he cerrado mi corazón. Yo estoy confundido porque no he encontrado
la revelación de la verdad. Y he escuchado otro tipo de voces que la voz de Dios. Y Dios, de acuerdo a las escrituras, a la palabra profética más segura que acabamos de escuchar, Dios nos dice que Él nos guiará toda la vida. Él nos direccionará. Él nos dará lo que tú necesitas para salir de la circunstancia. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que la palabra profética, que es la verdad en Jesucristo, sea puesta en tu corazón hoy, por siempre y para siempre. Amén. Que no venga el enemigo y que te la robe. Que no caiga en esos lugares de pedregales. Que no caiga en tierra que no es fértil, sino que caiga en tu corazón, que sea fértil para ti y para toda tu familia. Amén. Esa es mi oración, y que Dios sea el que nos guíe toda nuestra vida. Inclinemos nuestro rostro para terminar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado el día de hoy. Gracias, Padre, porque en lo particular a mí me abres el entendimiento de todas las cosas que están pasando en el mundo. Sabemos que el hombre no te ha buscado de corazón y por eso perdió la dirección y el rumbo de todas las cosas. Hoy, Padre, en México, así como en el mundo, estamos viviendo las tragedias que por el pecado y por haberte dejado, Señor, ha hecho que nuestro país se esté sumergiendo en la violencia, en la traición, en el engaño, en todas y cada una de las causas que nos hacen y que nos dañan al ser humano, a nuestras familias, a nosotros mismos, Padre. Tú háblanos, Padre, en estos tiempos tan difíciles. Tu palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Hoy, Padre, yo clamo a ti por medio de tu gracia y de tu favor para llegar al trono de gracia, pidiéndote oportuno socorro, Señor, para lo que estamos viviendo en México y en el mundo. Revélale, Señor, a todos y cada uno de los que están aquí a través de tu palabra, la palabra profética más segura en el futuro. ¿Qué está sucediendo, bendito Dios? Solamente tú lo sabes y se lo vas a revelar a quien tú quieras revelárselo. Padre bueno y maravilloso, Padre bendito, lleno de gracia y de favor. Nunca se acaba tu misericordia, nunca se acabará. Clamamos a esa misericordia para que tengas compasión de todo México, de nuestros gobernantes, Padre, de Israel que está pasando esta situación, Señor, para la cual estás tú siendo con ellos como un Padre que los está corrigiendo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, corrígenos a todos y cada uno de los que estamos aquí si es necesario. Usa tu vara de amor, Padre, para traernos a tu divinidad, a la cual nosotros nos hemos apartado. Gracias por la congregación Palabra de Vida. Gracias, Padre, por nuestros invitados que hoy están aquí con nosotros, a los cuales te ruego y te suplico que les bendigas y que a ellos siempre les sustente tu palabra y que estén conforme a la voluntad tuya. Gracias, bendito Dios, por este tiempo tan especial donde manifestamos tu gloria, tu grandeza, tu poder y tu amor. Bendecimos todas las familias representadas aquí, jóvenes, niños, Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Que tu palabra nunca se aparte de ellos. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén.